I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe how I had fallen for you. Muy buenas noches, cordiales saludos. Un jueves más en nuestra entrevista a fondo. En esta ocasión estamos en el estudio de un pintor de Úbeda, un hombre también dedicado a la docencia durante muchos años, durante el transcurso de toda una vida. En el estudio de Domingo Molina. Bienvenido y buenas noches. Bien hallado y buenas noches a vosotros también. Gracias. Hace exactamente 40 años he leído en la revista Úbeda, en diciembre de 1951, de que se decía de Domingo Molina, era joven, era laureado pintor y era ubetense. ¿Qué recuerdos desde aquel entonces hasta ahora? Bueno, recuerdo todo, puede decirse que entrañable y maravilloso, esa es la verdad. Yo no he tenido más que satisfacciones por lo que respecta tanto a mi actividad docente como a mi actividad artística. Dices que hace 40 años, más de 40 años, sí, efectivamente. Y entonces, pues, como es natural, creo, la juventud siempre osada, me atrevía a salir a la palestra con cierta frecuencia. Hoy ya lo hago menos, me centro solo y exclusivamente en mi labor artística, casi exclusivamente, y recuerdo pues que aquellos amigos de la revista Úbeda me trataban estupendamente siempre. Era la época en que sueles concurrir a certámenes, tenía premios y bueno, como te digo, pues satisfactoriamente todo y con unos recuerdos magníficos y estupendos. ¿Colaboró con aquella revista también con sus dibujos? Sí, claro, fue una colaboración bastante amplia y además unos dibujos que me dieron a conocer. Incluso participé con algunos originales en un certamen que hubo entonces de una gran importancia, puesto que concurrieron las mejores firmas nacionales y tuve la suerte, la dicha de encontrarme entre los grandes maestros como Vázquez Díaz, en fin, los maestros de entonces que participaban también como ilustradores en otras revistas de ámbito nacional. Y tuve la suerte, como te digo, de que seleccionaran trabajos míos que ya habían sido publicados en la revista Úbeda. Recuerdo con satisfacción que uno de los trabajos presentados, muy bonito, bueno, bonito no, quizás no sea el adjetivo, pero en fin, un trabajo del que yo me sentía muy satisfecho y que lo presenté, eran unas ilustraciones de unas poesías de Manuel Benítez Carrasco dedicada a un poeta joven, malogrado poeta joven, Alfonso de Gabriel, y aquello tuvo una repercusión porque el padre de este poeta fallecido, muy joven, tuvo conmigo una atención extraordinaria. Era un señor con una situación tanto, digamos, no solo económica, sino de participación en instituciones de todo tipo, y nos estuvo asajando tanto a Paquita, a mi mujer, como a mí, y ya te digo que aquello, pues, entre otras satisfacciones de otro tipo, de otros momentos, aquella la recuerdo con gran satisfacción y con mucho cariño. ¿Ha colaborado en algún medio de difusión más, además de Úbeda? No recuerdo ahora con exactitud, creo que sí, pero no te puedo decir ahora exactamente. Sí, recuerdo, por ejemplo, que digamos, en la prensa provincial, incluso algo en Granada, sí, también. El otro día ante nuestras pantallas, en el informativo, a raíz de esa exposición que tiene colgada en la Casa de Úbeda de Madrid, nos hablaba de una nueva etapa de Domingo Molina. ¿Cuáles han sido sus etapas como pintor en el transcurso
de su vida profesional? Pues yo no lo consideraría exactamente etapa. A lo mejor pues se desliza esa palabra, pero no lo definiría así. Yo creo que mi obra tiene una continuidad, tiene una conexión entre las distintas épocas, si podemos decirlo así, una conexión, pero en el fondo creo, sin querer pecar de inmodesto, que hay una línea personal. Quizá un trasfondo superrealista, digo superrealista esto también sin pedantería, pero creo que es la traducción correcta del galicismo, y ese trasfondo superrealista creo que se ve en toda mi obra. Hay quizá una etapa, la anterior a esta actual, de los años 70 o 60 y tanto en adelante, en la que entonces estaba inmerso en una etapa, repito, que fue calificada, no por mí mismo, fue calificada de abstracción formalista. Está bien calificada porque efectivamente es abstracción y hay formas en ella. Formas no reconocibles, pero que sí tienen un antecedente naturalista. Yo siempre he considerado que el natural es una fuente de inspiración riquísima y no hay por qué recurrir, a mi juicio, hombre, el natural como apoyo y tu poder de creación, si es posible, pues naturalmente el que ya decide, transforma, recrea lo que es el natural en sí. ¿Valora alguna de estas etapas o alguno de estos momentos de su pintura por encima de otros? No, es curioso porque sería entonces a la inversa, y digo la inversa porque veo obras mías de hace mucho tiempo que a lo mejor las veo al cabo de muchos años, por no tener contacto con ellas, puesto que tengo muchas obras dispersas, y entonces tengo la impresión de que antes lo hacía mejor. O sea que, claro, no es así, porque en realidad el paso de los años te procura también pues un acervo grande de conocimientos, que por supuesto el artista está en la obligación de procurarse, y es natural que todo eso pues te ofrece mejores posibilidades de expresión. Entonces, ¿cree que usted que todavía va o que ya está? Bueno, creo que todavía voy y creo que me queda mucho por hacer, y además me estoy dando prisa por hacerlo porque ya no me queda tanto tiempo como el que hasta aquí he dispuesto. Una obra salida de sus manos o cualquier obra de arte, ¿es filosofía, es ciencia? Creo que es todo ello, Constancia. Creo que es todo ello. Y sin ánimo de molestar a nadie diré, hay mucha gente que pinta, me parece estupendo, hay mucha gente que escribe, hay muchos poetas, muchos músicos que componen sin conocer música, mucha gente que hace todo este tipo de actividades porque tiene esa inquietud espiritual sin la que yo desde luego concibo como muy difícil el poder vivir. Pero claro, que hay, digamos, distintas parcelas, ¿no? Entonces me parece a mí que los que nos dedicamos íntegramente a cualquiera de estas actividades, pues tenemos mayores satisfacciones, las mismas satisfacciones que puede tener el que lo hace por simple afición, pero que claro, la obra de arte se define pues precisamente porque creo que se apropia y reúne estas tres condiciones que tú has dado. Entonces, ¿cree que requiere también un mínimo, por lo menos, de espiritualidad el hombre que transmite en un cuadro o le da forma en algo a través del arte? No solo digo que lo requiere, digo que sí, que es así, que precisamente las personas que tenemos este tipo de inquietudes necesitamos tener una salida, sea del tipo de la pintura como de la escultura, la música, etcétera. Y para el que lo ve, lo escucha, también necesita tener ese halo, aunque sea pequeño, de espiritualidad para poderlo comprender. Bueno, hay un refrán que dice que lo bien hecho bien parece. Entonces, creo yo que ese solo requisito mínimo que ya tiene que cumplir la obra de arte es el que puede llegar a cualquier espectador. Ahora bien, me parece que todas estas actividades artísticas tienen pues una serie de ingredientes
que el artista tiene que procurarse, que naturalmente el profano no está preparado para enjuiciar la obra de arte con un juicio crítico justo y ponderado. A usted se le ha dicho también que es maestro de pintores. También hablábamos el otro día de que muchos alumnos suyos están por ahí, hoy en día colgando también y con mucho éxito sus cuadros. ¿Cómo se ha sentido usted más realizado? ¿Como profesor de pintores o como pintor mismo? Bueno, si estos artistas que me consideran maestro efectivamente fuera así, yo ya me considero plenamente satisfecho. Me parece que yo no he contribuido tanto, hombre, en mi modesta opinión, no creo que haya influido tanto, porque ellos ya han nacido con esa predisposición, con esa inquietud. Mi esfuerzo ha sido siempre, en todo lo posible, el poder inculcarle esto que yo creo que es totalmente necesario para cualquier artista, el complementarse, el adquirir una cultura cuanto más amplia posible, porque cuanto más amplia posible sea esa cultura te permitirá expresarte mejor y al mismo tiempo podrás también llegar mejor a mayor número de público. Entonces casi es obvia la pregunta de que si el artista nace o se hace. El artista nace, pero también a continuación tiene que hacerse. Solamente con nacer me parece que no es suficiente. Tendrás sensibilidad, harás cosas pues que tendrán, naturalmente participarán de esa sensibilidad, pero por supuesto, ya digo, me parece totalmente imprescindible el procurarte el mayor número de conocimientos, la mayor amplitud cultural posible, para poder expresar con un mejor conocimiento, con una mejor preparación, pues aquello que efectivamente sí has tenido que nacer con él. Entonces eso quiere decir que no cree usted en el autodidacta. Bueno, el autodidacta que se dedica a su autodidactismo permanentemente, no. Pero no creo que exista totalmente el autodidacta. El autodidacta tiene que finalmente, sino permanentemente sentir esa necesidad de conocer y ampliar sus conocimientos para expresarse. Tropezará con muchos inconvenientes y yo creo que al tropezar con esos inconvenientes entonces buscará la forma de poder salvarlos, de poder resolverlos. Hay una cosa importantísima, no solo en la pintura, sino me parece que en todas las bellas artes, y es la técnica. Sin la técnica no es que no se puedan llegar a realizar obras de arte, pero lo va a hacer con mucha más dificultad, y entonces me parece que si se apropia de alguna manera los conocimientos ya adquiridos por otros, tampoco, al contrario, no será malo, sino que verá que se encuentra en mejor disposición de poder realizar su obra.